Dios te bendiga en esta mañana bendecida que hizo el Señor. El título de este devocional es La palabra de Dios transforma la mente. ¿Cuál es el primer mandamiento más importante de la ley? Dijo Jesús. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le respondió Jesús: muchos de nosotros podemos decir que amamos a Dios de todo corazón y con toda el alma, pero con toda nuestra mente nos acercamos a Dios por medio de nuestro corazón, por medio del alma. Pero nuestro crecimiento espiritual es a través de nuestra mente. Todo comienza con el estudio de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos enseña algo tremendo en el libro de los Efesios: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo voy a repetir una vez más: renovaos en el espíritu de vuestra mente, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando Juan el Bautista y Cristo mismo y los apóstoles predicaban el evangelio del reino, el primer siglo, enfatizaban el concepto de arrepentimiento: arrepentíos y bautizaos. En el griego la palabra arrepentir es metanoia, que literalmente significa un cambio en la manera de pensar. Muchos adoraban el Espíritu, pero no en verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestra mente en realidad forme parte de nuestro crecimiento espiritual? Primero, en la adoración. Cristo dijo en Juan que buscaba personas que le adoraran en espíritu y en verdad. Y no es tan importante dónde o la forma en que adoremos, o tanto como nuestra motivación, la verdad acerca de Dios. Esta manifiesta en la Escritura y debemos estudiarla para conocer mejor quién es Dios y su propósito para con nosotros. En segundo, en las oraciones, Pablo escribió: yo oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. En Corintios podemos encontrar esta escritura. Esto no significa que entendemos todo, más bien muchas de las oraciones de David, por ejemplo, era en forma de preguntas. Tercero, en la conducta. Cuando Adán y Eva fueron tentados a pecar, fue por medio de su mente que Satanás los convenció a desobedecer el mandamiento de Dios. Amada iglesia de Jesucristo, tenemos que tener mucha cuenta de qué es que nos llenamos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos. Fueron tentados con la posibilidad de ser como Dios. La palabra le penetró, la serpiente sabía la palabra que le tenía que decir a Eva para que ellos fueran derrotados en el Edén. Lo opuesto de esto es el ejemplo mismo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo. Eso lo encuentra en el libro de los Filipenses. Amadas hijas e hijos, finalmente, cuando estudiamos la palabra, por eso esta pandemia la cogimos para invertir tiempo en la escritura. Un devocional a las 6, un devocional a las 10. El programa Espera por ti a las 10 de la noche, donde estamos creciendo, donde familias se están añadiendo día a día, cientos de familias. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo encuentra en el libro de los Hebreos capítulo 4 y verso 12. Cuanto más nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a ser mejores seres humanos. Pero el problema está aquí. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no ponemos la palabra que leemos en práctica. Esa palabra es para ponerla en práctica. Cuando no ponemos la palabra de Dios en práctica, entonces nuestra vida no va a ser una vida saludable. La palabra es para ponerla en práctica. Definitivamente conocemos muchos creyentes que citan los capítulos y versos bíblicos, pero ellos nada viven de la palabra de Dios. Otros se la aprenden desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no la ponen en práctica. Y siempre yo le digo a las personas, ¿por qué no te aprendes 2 o 3 versos bíblicos? Y eso tú lo puedes poner en práctica y va a ser saludable para tu vida. Porque no hago nada con decir, me sé la escritura, predico la palabra, pero entonces la vida que vivo a diario es contrario a lo que yo predico y a lo que yo quiero manifestar. Estamos viviendo en un tiempo que tenemos que vivir en la realidad de Dios. En todo este proceso de crecimiento espiritual están las preguntas que tendremos. No nos podemos sorprender al tener más preguntas que respuestas. No olvidemos que hay cosas del Espíritu que solamente se pueden entender en el Espíritu. El autor del libro de los Hebreos cita al salmista con esta pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que le visite? Somos hechos participantes de Cristo con tal que preguntamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Escuche esto, por favor. En el desarrollo de nuestra vida espiritual se requiere del espíritu correcto y de la manera de pensar correcta. Muchos buenos libros se han escrito para ayudarnos en el desarrollo de nuestra vida espiritual, de crecimiento y la madurez espiritual, y debemos aprovechar de ellos. Que Dios nos da la sabiduría para saber qué se requiere para tener una mente renovada. En estos tiempos necesitamos tener la mente renovada y de esa forma llegar a tener una vida transformada. Cuando nosotros tenemos la mente renovada, vamos a tener una vida transformada. Por eso el apóstol Pablo dice: renovaos nuestro entendimiento, no conforme a este siglo. Una de las cosas que me ha ayudado como ministro, como pastor en el llamamiento que nos hizo con la pastora, fue dedicarle tiempo a la palabra de Dios, a la vida de devocional diario. No leemos la escritura porque tenemos que ir a un púlpito, porque tenemos que enseñar. Leemos la escritura porque la necesitamos para vivir. Conocemos muchos líderes y lo aconsejamos a nuestros líderes que no lean solamente la escritura porque van a predicar un sermón, porque van a ir a un púlpito, porque van a venir a Facebook, van a venir a YouTube, van a venir a Instagram. No, yo necesito la escritura porque ese es el alimento para mi espíritu. Ahí es que muchos van descayendo. Una vez una de nuestras hijas me dijo: pa, pero ¿por qué me siento como un vacío por dentro después que ministré a los 2 o 3 días? Y yo le dije: lo que pasa es que el día que iba a ministrar, te apartaste, ayunaste, oraste, te fuiste a la escritura, te familiarizaste con los versos que iba a predicar, y eso tiene que ser un estilo de vida. Y esta es la palabra que dejó en tu espíritu. La palabra de Dios es lo único que transforma la mente. Dios te bendiga en esta bendita mañana. Lee la Biblia, estudia la palabra de Dios, escudriñale porque parece que en ella está la vida eterna. Pero vive lo que lee.
y la mente será transformada. Dios te bendiga. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Instagram, en Facebook y será de gran bendición. Dios te bendiga.